Bienvenidos amigos de Centennial Topic Club. En esta sexta emisión de Desde el Ático hablaremos de los tabúes y los estigmas que tenemos a la hora de hablar de las enfermedades mentales, el por qué sucede y cómo lamentablemente las personas que lo padecen se han visto afectadas por estos estereotipos. Entonces, antes de comenzar, aunque técnicamente ya comenzamos, tengo que hacer una declaración o una aclaración al público. Al momento de hablar de enfermedades mentales no te voy a hablar precisamente de cómo se desarrolla un padecimiento, de cómo afecta a la persona en su entorno social como tal, porque eso es un tema pues que requiere de un especialista. Yo te voy a hablar del otro lado, lo que sucede, lo que pasa que las personas al no tener un claro entendimiento de lo que sucede con las enfermedades mentales, pues solemos tener ciertos estereotipos, ciertos tabúes impuestos por los propios medios, el cine, la televisión, que provocan este distanciamiento de personas que padecen de alguna enfermedad mental. Y también, para hablar de este tema, no les diremos enfermos mentales, pues la propia comunidad de diversos trastornos y enfermedades, así como psicólogos y psiquiatras, dicen que al momento de referirte a una persona como enfermo mental, es el equivalente a directamente decirle loco. Es decir, es una forma ofensiva de hablar de estas personas. Entonces, en vez de decirle una persona ansiosa, una persona depresiva, que son los términos despectivos según la propia comunidad, les hablaremos como personas que padecen de una enfermedad mental, una persona que padece de depresión, una persona que padece de bipolarismo, etcétera, etcétera. Esto con el fin de que también entendamos que al momento de hablar así, estamos siendo, sin quererlo, claro, estamos siendo despectivos. Entonces, dicho eso, empecemos. El problema principal que yo he visto al momento de tratar las enfermedades mentales es la propia complejidad de la mente. La mente, a pesar de las numerosas investigaciones, de los avances científicos que hemos tenido, la mente sigue siendo de esos misterios que no logramos entender en su totalidad. Entonces, ¿qué sucede? Que no solo al momento de que no terminas de comprender el principal órgano del cuerpo seguido del corazón, aquel que nos da el raciocinio, sino que ahora súmale algo que altera lo que vemos como común o la normalidad, pues es incluso el doble o el triple de difícil entender una persona que no es a lo que estamos acostumbrados a tratar. Entonces, uno de los grandes problemas que he visto es que a las personas que padecen de algún trastorno, de alguna enfermedad, es que se les cree agresivas o peligrosas, cuando la realidad es que estas son excepciones. Son dos casos muy específicos, de hecho. El primero es que sea una persona que sufra de paranoia, pues el propio trastorno les evita el confiar en la gente, el sentirse agobiados por las personas que lo rodean, lo que provoca que sean antisociales o incluso con el fin de acercarte a ellos, en una forma de autodefensa se terminan volviendo agresivos. Entonces, ese es el primer caso. Y el segundo caso en específico, que claro, los expertos nos podrán o confirmar o ir guiando un poco más. El segundo caso suelen ser los episodios psicóticos, que de la palabra psicosis, del padecimiento psicosis, es un momento en el que la persona deja de estar en la realidad como la conocemos, un distanciamiento de la realidad. Y lo que sucede es que en estas alucinaciones, ya sea auditivas, visuales o ambas, pues no logra detectar lo que le rodea y a quienes lo rodean como esos amigos, esos familiares que conoce, sino como parte de ese ataque psicótico, y por ende con el fin de alejarse de esas alucinaciones que lo atosigan, puede volverse agresivo. Pero repito, en realidad son excepciones a la regla. La realidad es que la mayoría de las personas con algún padecimiento mental son perfectos ciudadanos de la sociedad, con obviamente ese pequeño cambio. Hablando del tema y para seguir con la plática, un canal que no voy a mencionar, si quieren ahorita se los escribo en el chat para los que están viendo esto en vivo,
un canal de una persona que sufre TID, trastorno de identidad disociativo, ha hablado de cómo su comunidad se ha visto afectada, incluso atacada, de personas que padecen de este trastorno por el estigma y el estereotipo que se tiene por las películas. ¿Qué quiero decir? Esta persona, no diremos el género, hizo un ejercicio. Al momento de hablar sobre cualquier otra enfermedad, por ejemplo el cáncer, las películas que suele haber sobre el cáncer, prácticamente todas suelen ser películas humanizantes, películas que hablan sobre superarse, sobre afrontar los desafíos, sobre ahora sí que perseverar sobre la enfermedad. O por ejemplo otro padecimiento como la esquizofrenia, suelen tender a ir más hacia el terror, o incluso a que el villano de la película, el asesino, sufre de esta enfermedad. Y en el caso de el TID, trastorno de identidad disociativo, esta persona comenta que las películas que hay sobre este tema, en realidad la mayoría suelen ser de asesinos seriales, de terror. Realmente, de todos los ejemplos que puso, que fueron alrededor de 25 películas diferentes de diferentes años, épocas, directores, solo una película no tenía que ver con asesinatos o terror. Era fuera de ese tema. Entonces, las propias películas, por ejemplo, en el caso de este padecimiento, un ejemplo que la comunidad del TID ha detestado mucho por las implicaciones que han llevado esta película, es la película de Split o Fragmentado. En esta película el villano, James Crombie, si no me equivoco el nombre, sufre de trastorno de identidad disociativo, pero en esta película hacen creerle al espectador que, dependiendo incluso de la propia personalidad, pueden tener diferentes enfermedades, padecimientos, o incluso en el clímax de la película, que una identidad es directamente un monstruo, cuando la verdad es que esto no es. Para empezar, no es posible que una identidad como la bestia, que suelen llamar en esta película, exista. Y segundo, que las personas, al momento de ver esto como ficción o como la norma para las personas que sufren de TID, pues esta comunidad, a partir de esta película y de la secuela Glass, pues la comunidad de TID se han visto atacadas, tanto psicológica como físicamente, pues en el desconocimiento de la gente piensan que estas personas pueden ser peligrosas por naturaleza, que hay una personalidad monstruosa, una personalidad peligrosa, y suelen apartarse de estas personas. Entonces, muchos psicólogos y gente que padece de estas enfermedades han dicho que en sí el problema no es la enfermedad, sino el cómo los trata la sociedad. Otro ejemplo de esto es que los logros, los avances con las enfermedades mentales, en general todo lo positivo con relación al progreso de entendimiento o erradicación, o al menos una mejor forma de comprender las enfermedades mentales, es ignorado por el ojo público. Pero cuando algún suceso negativo, como lo son un asalto, un asesinato, algo negativo sucede y fue realizado por una persona con alguna enfermedad mental, los medios de noticias, de entretenimiento, suelen informarlo, enfocándose mucho en que la persona, en el malhechor, por así decirlo, en el perpetrador del asunto, era una persona que padece una enfermedad mental, lo que también ha provocado que junto al cine y en general los medios de entretenimiento se cree este estereotipo de que las personas que padecen una enfermedad mental son peligrosas. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de los ejemplos que te quiero hablar el día de hoy, para entender un poco más este mundo de lo que es las enfermedades mentales, aparte del ejemplo que ya te di de las películas y la tele, quisiera hablarte de un videojuego llamado Hellblade: Senua's Sacrifice. Déjame explicarte. La historia por encima trata de una celta, una guerrera celta que, tras volver a sus tierras y descubrir que su esposo está muerto, busca viajar hasta el Helheim, el reino de la muerte según la mitología de los celtas, para buscarle el alma de su esposo y revivirlo. El trasfondo de este juego es que todo lo que sucede en realidad es una alucinación, parte de la psicosis que sufre la protagonista.
y a la hora de realizar este juego, el equipo creativo no quería quedarse en el estereotipo o en la falsa comprensión de este, sino que genuinamente buscaron el crear este juego junto a personas que padecen de psicosis. Entonces, este juego, quitando la historia que te quiere contar fantasiosa por encima, buscaba el crear conciencia sobre este padecimiento para que la gente, si bien no lo comprenda, entienda un poco más lo que es sufrir estas enfermedades. Durante el juego, que de hecho se recomienda mucho usar audífonos, pues durante básicamente toda la trama vas escuchando voces, las voces que Zeno escucha, pues con esto buscaban al jugador darle a sentir un poco lo que estas personas tienen que vivir día a día, sobre todo cuando llegan a sufrir un episodio psicótico o en cualquier momento en esta enfermedad que es un distanciamiento de la realidad objetiva, como en cualquier momento pueden pasar de estar en una plática tranquila y que algún detonante provoque que regresen a una escena del pasado, algún momento traumático, algún momento incómodo, o inclusive simplemente que dejen de poner atención a lo que los rodea y empiecen a tener una visión distorsionada pero impresionantemente precioso de lo que es el mundo que les rodea. Dentro de este grupo de personas que ayudaron al desarrollo de este juego, había personas que sufrían especialmente ilusiones auditivas, voces, ruidos que los acechaban, y personas que llegaban a tener visiones, y explicaban que si bien obviamente había partes negativas, voces peligrosas, visiones crueles o incluso aterradoras para ellos, también había cosas increíblemente hermosas dentro de esto, que podían tener visiones en donde la visión se volvió un caleidoscopio y en vez de ver el mundo como lo conocemos, solo veían en los espectros de luz o voces increíblemente dulces y motivadoras. Entonces, el estigma que tenemos de estas personas, no solo del TID o de la psicosis, sino en general, es que son ahora sí que son gente con la que no debemos tratar. Ese es el estigma y el tabú que se tiene, cuando la verdad es que incluso muchos de tus conocidos, al menos uno, podría padecer una enfermedad mental y ni tú ni esa persona lo saben. Un ejemplo de esto es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, TOC, que estas personas saben que es un pensamiento invasivo lo que los molesta, por así decirlo. Estas personas se ven agobiadas por pensamientos intrusivos y la manera de acallar esos pensamientos, de evitarlos, de contraatacar estas ideas generalmente negativas, es el realizar acciones repetitivas. En el caso de un TED Talk de una persona que sufre de TOC, que vi documentándome para el tema de hoy, explicaba que los pensamientos invasivos en su caso eran que algo le iba a pasar a su familia si no estaba atento. Entonces, en su TOC, en sus acciones repetitivas, con el fin de acallar estas voces o de prevenir estas voces, es que él tenía que lavar la ropa, que él tenía que cocinar, que él al realizar las cosas con cuidado y con precisión y con la dedicación que solo una persona con TOC puede ponerle a una acción, evitaría que algo le suceda a su familia. Y él dice que tardó 7 años en darse cuenta de que era una enfermedad y de obviamente empezarla a tratar. Entonces, este tiempo también, tomó tanto tiempo para esta persona el darse cuenta, tanto por la negación en un principio, como el estigma de cómo lo va a tratar la sociedad a partir de esto. Y finalmente, ahora que lo puede controlar un poco más, que está medicado, que tiene que tenía un entendimiento mayor a lo que vive, él decidió empezar a dar pláticas sobre lo que es el sufrir de TOC y el cómo él poco a poco lo ha ido superando y cómo puede ayudar a las personas a estar más tranquilos con lo que es el TOC. O incluso volviendo al tema del TID, el trastorno de identidad disociativo, pues esta persona del ejemplo anterior menciona que por el desconocimiento de este trastorno, de lo que conlleva,
muchas personas al momento de ser diagnosticadas son despedidas de su trabajo por ese temor que falsamente inducido en la gente, y repito, de que pueden ser personas peligrosas, cuando la verdad es un suceso que realmente no sucede mucho. También hay que entender que la enfermedad mental no solo son estos padecimientos donde es una disrupción de la realidad. La enfermedad mental es muy vasta en realidad. No solo son psicosis, esquizofrenia, identidad disociativa, también puede ser bipolarismo, ansiedad, depresión, o inclusive el aspecto autista, que en ese caso serían enfermedades congénitas por algún problema en el desarrollo o falta de alguna hormona o proteína. Todo esto entra dentro del espectro de una enfermedad mental. Entonces, para cerrar este tema, que repito, este tema es más que nada para concientizar a la gente un poco sobre que hay que entender que la gente con una enfermedad mental no es diferente de ti o de mí. Simplemente no ven el mundo como solemos reconocerlo la mayoría. Por ejemplo, las personas que sufren del trastorno de obsesividad compulsiva, de TOC, pues quitando esos actos repetitivos, son como cualquier otra persona. Ríen, comen, disfrutan lo mismo que nosotros. La única diferencia es que con esos pensamientos que los molestan todo el tiempo, tienden a realizar ciertas acciones para que no los estén molestando durante el resto del día. Quitando esas acciones repetitivas, son como cualquiera de nosotros. Las personas con TID son exactamente como nosotros, simplemente podríamos decir que su personalidad es mucho más amplia, pues al tener alters, como lo suelen llamar, personalidades diferentes dentro de un mismo cuerpo, pues lo que podrías ver como un simple rasgo de otra persona es toda una personalidad nueva en esta gente. Pero en realidad, quitando esos comportamientos, por así decirlo, son como todos nosotros. Una persona que sufre de depresión, pues puede ser incluso por el exceso de una proteína o una hormona en el cuerpo, inclusive. Pero quitando ese sentimiento, son perfectamente funcionales como el resto de nosotros. Entonces, para concluir el tema de hoy, quisiera no incitarte, sino que invitarte a estudiar un poco más sobre las enfermedades mentales y el cómo podemos relacionarnos con esta gente. Pues en muchas ocasiones el principal problema que tienen estas personas es que tienden a ser aisladas por el desconocimiento de su padecimiento y el temor infundido por falsas creencias que tenemos hacia ellos. En esta ocasión no tengo ninguna película o serie que recomendarte, pues repito, la mayoría de películas que tratan trastornos mentales suelen ser negativas y suelen infundir estas falsas creencias. Como proyectos personales, proyectos musicales, tampoco tengo nada que recomendar hoy, porque el día de hoy venimos únicamente enfocados a entender el qué sucede con estas enfermedades. Entonces, para concluir el tema y dicho eso, recuerda que una enfermedad mental sigue siendo simplemente una enfermedad. Puede ser comparable con el cáncer, la diabetes. Realmente no tiene por qué cambiar tu opinión o el cómo tratas a una persona. Entonces, dicho eso, recuerda que aquí en el ático nunca brillamos apagando la luz de otros. Nos vemos y recuerda, por favor, sin importar la enfermedad física o mental, nunca hagas menos o trates mal a una persona. Recuerda, simplemente es una situación diferente a la tuya. No amerita que estas personas sean apartadas por no querer o tener el miedo de intentar comprender lo que pasa más allá de lo que es a simple vista. Muchas gracias. Hey, Héctor o Dragón Rojo al habla. Originalmente aquí es donde iba a terminar el video como es costumbre. No obstante, después de haber cerrado la cámara, por así decirlo, durante la transmisión en vivo, una persona en el público me empezó a hacer plática. Y la verdad, al ser tan interesante conversación, decidí dejarlo como un pequeño bonus en este video. Cabe aclarar que lo que irás no está regulado por el audio, pues después de cerrar transmisión suelo poner música por alrededor de 1 minuto antes de apagar todo.
Pero al hacerme plática a esta persona, no me percaté de que la música estaba igual o incluso más alta que mi voz. Entonces por momentos puede que me opaque un poco, pero se pudo rescatar bastante. Entonces espero que lo disfrutes. Y por supuesto, tras ver el impacto que tuvo este episodio durante la transmisión en vivo, quisiera preguntarle a todos los escuchas que lleguen a esta parte si gustarían una segunda parte de este episodio, hablando de otras enfermedades como lo podrían ser el Tourette o el síndrome de personalidad limítrofe. Entonces, si realmente te interesaría una segunda parte de este video, no dudes dejármelo en los comentarios. Así que sin más preámbulos, el bonus. Mira que esa es una muy buena serie, pero... mira, el problema de recomendar películas o series al momento de hablar sobre trastornos mentales es que la gente tiende a comparar. Por ejemplo, los ejemplos que me estás dando son muy buenas formas de entender esto, pero por ejemplo, en el espectro autista no va a faltar quien empiece a comparar por el mero hecho de que es el mismo trastorno, el compararlo con alguna serie de algún asesino, o de una película de terror. Entonces, por eso en esta ocasión no recomendé películas o series, porque la gente tiende a compararlo de una mala manera. También, por ejemplo, en el caso del TID, pues prácticamente todas las películas que hay sobre este trastorno son de terror. Los ejemplos que te mencioné, Split y Glass, o bueno, Fragmentado, es una falsa... Es una falsa... Exactamente, es una falsa creencia de lo que es el TID, cuando la verdad incluso tanto la comunidad de personas que en realidad sufren TID como la psicóloga que habían entrevistado o pedido estudiar el guión para hablar sobre este trastorno nunca han estado de acuerdo con esta película, porque es hacer fantasía de mala manera sobre este trastorno. Entonces, por eso el día de hoy no he recomendado ninguna película o proyectos sobre estos temas, porque inevitablemente cuando son temas difíciles de entender, caen en... ¿Cómo decirlo? Pues eso, caen en la comparación negativa, pues la mayoría de enfermedades mentales suelen ser vistas de una forma despectiva o terrorífica incluso, porque es lo mismo que con las personas de alguna discapacidad física, que una persona que tiene que ir en silla de ruedas, que por alguna razón tiene alguna deformidad física. Es el mismo caso, no sabemos tratar con esas personas y tendemos a hacerlas a un lado. Entonces, por eso en esta ocasión, si bien por ejemplo tus ejemplos de The Good Doctor es impresionante, porque en realidad el espectro autista, si bien no es en todos los casos, suelen ser personas con un entendimiento de algún tema en específico impresionante. Por ejemplo, hay un chico que tiene espectro autista y en su caso es increíblemente observador y dibuja ciudades enteras a lápiz. Ahorita te debo el nombre porque es un artista que conocí hace años, su trabajo, pero es un chico que al padecer de autismo es capaz de dibujar ciudades enteras, hace unos murales impresionantes con un nivel de detalle. El último trabajo que vi de él era la propia ciudad de Nueva York, hecha así en un mural de, sin exagerarte, unos 15 metros de pared a pared, y él a mano con un lápiz o era una brocha muy pequeña para hacer los trazos finos, hizo toda la ciudad de Nueva York increíblemente detallada, como si se tratara de una foto panorámica, porque en su caso su capacidad es el crear básicamente una imagen perfecta de ciudades. Entonces su trabajo artístico y de lo que vivía era el de dibujar ciudades enteras, o al menos fragmentos, pero a puro lápiz. Así es. Realmente el espectro autista, repito, no es en todos los casos. Si bien tenemos esta concepción de que las personas autistas a día de hoy suelen ser excepcionales en el campo que se suelen desarrollar, no siempre es el caso también. Simplemente hay personas que no logran relacionarse con las personas. Pero, por ejemplo, en el caso del espectro autista,
suelen ser simplemente personas que al no entender cómo interactuamos, no se acercan a nosotros, pero es algo muy diferente a una persona que sufre de trastorno paranoide. Estas personas directamente desconfían de la gente por su propio trastorno, que los obliga a temer o a desconfiar de todo, mientras que una persona con un espectro autista, simplemente como no entienden la forma convencional de interactuar con las demás personas, pues simplemente suelen apartarse por cuenta propia. Entonces, por eso mismo no recomendé ninguna clase de proyecto en esta ocasión. Sí, te digo, igual y mañana hacemos una plática un poco más extensa, igual misma hora, para guiarlo un poco más, porque me hubiera gustado mencionar otros trastornos, porque por ejemplo lo que es la psicosis es un tema impresionante, porque la gente suele tener es más, ahí te va, un dato curioso de la psicosis y de la ¿cómo decirlo? De la esquizofrenia, que es un derivado de la psicosis. Es que dependiendo del país o de la zona donde viva la persona que lo padece, las visiones, las alucinaciones y las voces que suelen oír son muy diferentes. Según un estudio, las personas que viven en países como Estados Unidos, Rusia, que son países más movidos, por así decirlo, más caóticos, suelen atender a sufrir visiones y oír voces negativas, mientras que personas que viven en países de primer mundo, por así decirlo, que están más avanzadas en los tratamientos o que simplemente no es tan tabú el tema y por ende es una mejor relación con las personas, tienden a hacer visiones más tranquilas, voces más amables. O sea, realmente la psicosis me hubiera gustado tratarla más, entonces igual y mañana hacemos otro programa, que la verdad es un tema muy interesante. Así es, pero como lo mencionas, al momento de meter ficción, la gente suele creer que esa es la verdad absoluta. Ese es el principal problema de los tabúes y los estigmas de las enfermedades mentales, que como suelen ser usadas en la ficción y no tanto para explicarlas en realidad, como por ejemplo cualquier otra enfermedad en el cine, si lo revisas, por ejemplo el cáncer, todas son películas sobre superarse, sobre aceptar tu destino, sobre el comprender que no es el fin del mundo, pero te invito a que busques películas así, una búsqueda no rebuscada, sino simplemente pongas películas, padecimiento de esquizofrenia, padecimiento de psicosis, TID, TOC. Suelen ser películas sobre asesinos seriales o sobre terror. Exacto, el cáncer está romantizado y las enfermedades mentales están satanizadas. También de ahí la ignorancia de que la gente diga que son personas poseídas por el demonio. De hecho, en la antigüedad, investigando de este tema, la gente que tenía ya ni siquiera una enfermedad mental, sino que algo tan simple como ser zurdos, les hacían, según ellos, un agujero en la cabeza para que se les salieran los espíritus chocarreros. Entonces sí, es un tema ahora, volviendo a la palabra, muy estigmatizado. No, la gente no sabe comprender estos problemas. Suelen ver las enfermedades mentales muy diferente a lo que son las enfermedades físicas, cuando la verdad es que simplemente son padecimientos. Lo único que cambia son los síntomas y en dónde lo padecen en este caso. Pero bueno, entonces, sin más que decir, gracias por ver. Recuerden compartir el contenido, los programas editados con ejemplos visuales y en general no la parafernalia, sino que como me gusta ser muy visual, en los programas ya grabados suelo meter imágenes, videos, etcétera, etcétera, para que puedan tener una mejor visualización de lo que les digo, sobre todo porque suelo hablar un poquito rápido. Entonces, si buscan Centennials Topic Club, ahí encontrarán los primeros 5 episodios que llevamos, con imágenes, ilustraciones y en general
los temas ya con más ejemplos para que puedan comprenderlos estos un poco mejor. Sin más que decir, vámonos con I Am Blinker. Gracias por ver.